¿Qué pasa en la primera fase? Todo esto es producida por la sangre que hay en los ventrículos. O sea, usted tiene que imaginarse que el ventrículo está, como vemos aquí en la imagen, lleno de sangre, se ha llenado de sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué va a producir esta sangre dentro del ventrículo? Diego. Su compañera Luz, ¿qué pasa? El ventrículo está lleno de sangre. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Perdón? Hay un aumento del tono muscular del ventrículo. ¿Ya? Entonces aquí la característica es que no se va a producir un acortamiento de las fibras musculares cardíacas, sino que aumenta su tono muscular. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar luego, Luz? Aumenta el tono muscular. ¿Y la sangre qué va a producir? Va a haber un aumento de presión por este aumento de tono y la cantidad de sangre que tiene dentro del ventrículo. ¿Qué va a hacer este aumento de presión? ¿Perdón? ¿Ya qué válvulas? Primero las auriculoventriculares, como ves aquí. Entonces, no. Primero las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué va a hacer? Se cierran. ¿Y cómo se cierran? Tensión de los músculos papilares, los cuales hacen que las cuerdas tendinosas que se insertan en las hojuelas produzcan el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Camila López, ¿cómo se llaman las válvulas auriculoventriculares? Mitral y tricuspide, para que esté bien ubicado. Entonces, estas dos válvulas son las que se cierran. Estamos hablando tanto del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, donde se da esta fase de isovolumétrica sistólica. ¿Qué pasa luego? Sofía. La sangre en el ventrículo para las sigmoideas en la dirección del ventrículo izquierdo de 80 milímetros de mercurio y en el ventrículo derecho de 8 milímetros. Entonces, esta presión que genera a nivel del ventrículo izquierdo va a abrir las válvulas sigmoideas. ¿Cuáles son las válvulas sigmoideas? La aórtica y la pulmonar, y es la presión que se genera en el ventrículo izquierdo es de 80 milímetros de mercurio y en el ventrículo derecho de 8 milímetros de mercurio. Nosotros, mediante cateterismo, podemos medir estas presiones. Bueno, eso es ya una especialidad de cardiología. Ahora, viene la fase 2 y 3, que es eyección máxima y la eyección mínima. Usted, Matías, ¿qué pasa en la eyección máxima y mínima? La aorta se dilata. No. Primero, el ventrículo izquierdo va a expulsar, va a ser la eyección de la sangre, ¿no ve? Esta sangre va a ser expulsada hacia la aorta. ¿Cuánto es de la eyección máxima? Entonces, se produce la eyección primero del 70% de la sangre y luego del 30%, o sea, fase 2 y fase 3. Esto da total el 100% de la sangre. ¿Y qué pasa con la aorta? ¿Qué? Primero se tiene que dilatar. Ese golpe de sangre dilata las paredes de la arteria. ¿Por qué se va a dilatar las paredes de la arteria? ¿Gracias a qué? Por las fibras elásticas que tienen sus paredes. Luego se contrae para llevar la sangre a los, ya sea del ventrículo izquierdo, hacia los tejidos arteriosas y capilares, y el ventrículo derecho a la circulación pulmonar, como estamos viendo aquí. Luego viene la cuarta fase, que es la protodiástole. A ver, Natalia, ¿qué pasa en la protodiástole?
Ya, pero este retroceso de la sangre, ¿qué hace? ¿Qué produce el retroceso de la sangre? ¿Qué válvula cierra? ¿Cómo se llama la válvula que va a cerrar? Cierra la válvula aórtica y la válvula pulmonar, pero queda un remanente de sangre dentro del ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, a esto se llama protodiástole. Ahora, esa inyección de sangre que ha habido hacia la arteria aorta y la pulmonar genera presión. La presión a nivel de la aorta va a ser de 120 milímetros de mercurio. Y a nivel de la arteria pulmonar va a ser de 20 milímetros de mercurio. Adrián, ¿por qué crees que es la diferencia de presión? ¿Por qué es más en la aorta y menos en la pulmonar? Son dos arterias principales. Porque el ventrículo derecho, No, el izquierdo. El izquierdo mueve más fuerza y genera una presión al golpear la pared de la arteria aorta de 120 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es más fuerte en la aorta que en la pulmonar. La aorta tiene que llegar a más lugares la sangre. ¿Ya? Tiene que llegar al cerebro, tiene que llegar a los riñones, al hígado, ¿ya? A los intestinos, por eso que necesita una mayor presión. En cambio, la pulmonar, desde 20 milímetros de mercurio, solo tiene que llevarlo hasta los alvéolos pulmonares para que se produzca el intercambio gaseoso. Esa es la explicación. ¿Hay alguna duda en esto? ¿Es la sístole? ¿Algo que no haya quedado claro? Porque ya lo doy por entendido y que ya está bien. Ahora la diástole. Igualmente tiene 4 fases. ¿Puedes explicar alguna vez más el proceso de la sangre de la fase 3? 4. La La fase 4 se llama protodiástole. Entonces, el momento que se contrae la aorta, la sangre va a retroceder hacia el ventrículo izquierdo. Esto hace que se cierren las válvulas aórtica y pulmonar. Y aparte queda un remanente de sangre dentro del ventrículo izquierdo. Gracias a este cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, la sangre ya no ingresa dentro del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, a esto llamamos protodiástole. ¿Está bien? Ahora, tenemos la diástole. Igual tiene 4 fases: isovolumétrica diastólica, llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento y la contracción auricular. ¿De qué trata sobre todo la diástole? Trata del llenado de los ventrículos de sangre. Los ventrículos se encuentran relajados, eso quiere decir diástole, ¿ya? En cambio, la sístole es lo que es la contracción de los ventrículos. A ver, Fernández, ¿no? Luis Fernández. En la isovolumétrica diastólica, ¿qué va a pasar? ¿De qué trata la isovolumétrica diastólica? Ya, ¿qué dice usted? Sí, sería llenar las aurículas para que... Carlos, ¿no? Sí, se llenan las aurículas para hablar después del paso. No, pero primero, en la isovolumétrica diastólica se caracteriza porque los ventrículos están relajados, ¿ya? Y las 4 válvulas, o sea, la auriculoventriculares y las sigmoideas están cerradas, ¿ya? Pero esto dura pocos, es solo un instante, porque la sangre va a llegar de las venas cavas y de las venas pulmonares
a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda respectivamente. ¿Ya? Entonces, primero se va a producir el llenado ventricular rápido. ¿De qué trata el llenado ventricular rápido? ¿Cómo se produce? Blanca. ¿Cómo se produce el llenado ventricular rápido? ¿Pero qué tiene que pasar durante todo el proceso? Ahí me está diciendo, sí, va de la aurícula. ¿Cómo es? Yo solo pongo eso para ubicar. Cristo, ¿cómo se produce el llenado ventricular rápido? ¿No es? Ya tiene que haber válvulas. ¿Qué válvulas? Las aurículas ventriculares. ¿Ya? Pero aquí están relacionados, estamos en diástole. ¿Qué dice su pie? La sangre llega de las 4 venas. Esta era mi pregunta de las 4 venas pulmonares y 4 venas. Son venas pulmonares. Anatomía, acordate que a la aurícula derecha llegan las 4 venas pulmonares, las cuales llevan sangre venosa. Aurícula izquierda. De la aurícula derecha llegan las venas cavas superiores. Sí, bien subido. Entonces, el llenado ventricular rápido, estaba bien lo que decía el señor Noel. Lo primero que quiere decir aquí, que llega la sangre por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y por la vena cava superior y cava inferior a la aurícula derecha. Entonces, se produce primero el llenado de las aurículas y aumenta la presión a nivel de la aurícula. Esto hace que se abran las válvulas auriculoventriculares tricuspidia y mitral. Y luego la sangre pasa al ventrículo izquierdo y derecho, respectivamente. Entonces, el llenado va primero de las aurículas a los ventrículos. Luego se produce el llenado ventricular lento. ¿Cómo se produce el llenado ventricular lento? Ya no se están contrayendo. El llenado ventricular lento se produce directamente de las venas, o sea, de las venas pulmonares, la aurícula izquierda, directo hacia los ventrículos, hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque las válvulas ya están abiertas. En el ventrículo derecho, de las cavas directamente hacia el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la válvula mitral ya está abierta. ¿Ya? Entonces, esto es llenado ventricular rápido y llenado ventricular lento. Esto aporta el 75% de la sangre del llenado del ventrículo. Como vemos aquí en la imagen, todo esto. Luego se va a producir la contracción auricular. Cristian, ¿qué pasa en la contracción auricular? ¿Qué? ¿Se cierran las válvulas? No, pero aquí se tiene que contraer la aurícula. ¿Ya? Por eso es contracción. Se contrae la aurícula y produce el 25% restante del llenado ventricular. Entonces aquí, tanto por el llenado ventricular rápido, lento y la contracción auricular, se da el 5% del llenado de los ventrículos. Todo esto es la diástole. Y nuevamente va a autorizar lo que es la sístole. Entonces, todo esto es el ciclo de la sístole y la diástole. ¿Hay alguna duda sobre la diástole? ¿Está claro? Ya. Entonces, el llenado ventricular rápido, entonces la sangre llega de las
venas pulmonares a la aurícula izquierda y de la vena cava superior e inferior en la aurícula derecha. Entonces se comienza a producir el llenado de las aurículas y aumenta la presión y abre las válvulas auriculoventriculares. Tricuspidia en la derecha, mitral en la izquierda. Y se produce el llenado desde las aurículas a los ventrículos. Luego viene la fase 3, donde se va a producir el llenado ventricular lento, donde la sangre pasa directamente de las venas pulmonares al ventrículo izquierdo y de las venas cavas directamente al ventrículo derecho. Todo esto nos aporta el 75% del llenado del ventrículo. Y luego se da la contracción auricular, que va a producir el 25% de llenado del ventrículo de sangre. Todo esto es la diástole. A ver, tenemos a describir toda la diástole. Primero, Ya. están relajados. ¿Cómo se llama esa fase? Ya. Entonces está la segunda fase, que es el llenado. ¿Cómo están los ventrículos en esta fase? ¿Qué características tienen? Relajados. Relajados. ¿Ya? Y las válvulas, Se abren. las 4 válvulas están cerradas. La mitral, tricuspidia, la aórtica y la pulmonar. Están cerradas. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa? Luego llega la tercera fase, es el llenado ventricular lento. Lo primero que produce el llenado ventricular rápido. ¿Cómo se produce? Se abren las válvulas y pasa el Primero que llega la sangre. ¿De dónde llega la sangre? Ya. cava superior, superior. Ya. A la aurícula derecha. Y por la aurícula izquierda, las venas. Pulmonares. Ya. Se abren las válvulas. ¿Por qué se abren? ¿Qué válvulas se abren? Las auriculoventriculares. ¿Por qué se abren? ¿Y esta presión por qué se produce? Por el llenado de sangre de las aurículas. Es una cavidad la aurícula. Entonces, al llenarse de sangre va a aumentar la presión del corazón. Entonces, esta presión genera que se abran las válvulas auriculoventriculares. ¿Y de ahí qué pasa? Luego está La sangre va a comenzar a llenarse desde las aurículas a los ventrículos. Esto es llenado ventricular rápido. Y el lento, dentro sigue llegando desde las venas. ya, Las cavas, ya. pasa. El llenado ventricular se produce directamente de las venas a los ventrículos. ¿Por qué? Porque las válvulas ventriculares ya están abiertas. Sigue llegando sangre. ¿Ya? Todo esto produce el 75% de llenado ventricular. Luego, ya, y llegan el 25 y produce el 25% de llenado de los ventrículos. Entonces, esto es diástole y sístole. Entonces, ya sabemos cómo se produce el ciclo auricular, el ciclo cardíaco que trata de la diástole y lo sístole. Hay algunos libros, en este caso, que primero comienzan a explicar la diástole, de cómo se produce el llenado. Y luego por qué es la sístole. Y otros libros que primero explican la sístole y otros la diástole. Luego hay una serie de manifestaciones cuando se produce todo esto. ¿Ya? Entonces, primero tenemos los ruidos cardíacos. ¿De qué tratan los ruidos? Hay, siempre que ustedes agarren un fonendoscopio, lo escuchen el corazón. Por ejemplo, aquí, esto a ver para el año en semiología, segundo espacio intercostal derecho, pues fundamental para la anatomía. Ahí van a escuchar la válvula
aórtica, a la izquierda, segundo espacio intercostal izquierdo pulmonar, la arteria, perdón, la válvula pulmonar, a nivel de la apéndice sifoides, la tricuspidia, y por debajo, en el interespacio intercostal, van a escuchar la mitral. Bueno, eso es semiología. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que los ruidos cardíacos, el primer ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares, o sea, tricuspidia y mitral. Entonces, este sonido, ¿cómo lo vamos a describir? Como un tum. Así lo describe el libro. Eso se llama onomatopeia, o sea, es como simular los ruidos. Este ruido se caracteriza por ser apagado y prolongado. Luego tenemos un segundo ruido, que es el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, que lo describen como un tac. Y este se caracteriza por ser pronunciado. Entonces, aquí se da el tum-tac. Eso es la manera que describen los ruidos pulmonares. Entonces, aquí tenemos que ver la importancia de los músculos papilares, sobre todo a nivel de las válvulas auriculoventriculares, porque como saben ustedes, cuando aumenta el tono del músculo ventricular, estas válvulas auriculoventriculares se van a cerrar y no permiten el retroceso de la sangre de los ventrículos a las aurículas. Pero pueden haber lesiones a nivel de estos músculos papilares, por lo cual no se va a producir el cierre completo de estas válvulas. ¿Ya? Estas válvulas van a entonces dejar pasar la sangre de los ventrículos a las aurículas. Es por eso que estas válvulas son muy importantes. Por si acaso aquí les tengo, si quieren ver un video de cómo suena, se produce el sonido tanto de las válvulas auriculoventriculares como de las válvulas sigmoideas. Ahora, tenemos lo que es la presión aórtica. Como ustedes saben, la sangre llega tanto a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, a la aurícula derecha por las cavas, de ahí va a pasar a los ventrículos izquierdos, se produce la contracción ventricular y la sangre se va a eyectar hacia la aorta. Aquí en la aorta, primero se va a producir una dilatación de sus paredes por las fibras elásticas y luego vuelve a su tono normal y se produce la contracción para que esta sangre sea expulsada y llevada a los diferentes tejidos a nivel de las arteriolas y los capilares. Entonces, aquí vamos a tener lo que es la presión aórtica. Entonces, se va a producir una curva ascendente, que quiere decir que la presión en la aorta está subiendo, ¿ya? Hay una elevación de la presión. Entonces, esto significa que la sangre ha salido de los ventrículos y ha sido eyectada contra las paredes de la aorta. Entonces, esta curva ascendente. Luego se produce un descenso de la curva, que quiere decir que se está produciendo una disminución de la presión y hay un retroceso de la sangre. Y como ven aquí, hay un punto que se llama incisura aórtica, que está aquí, es lo mismo. Esto de aquí se llama incisura aórtica, y este punto es donde se produce el cierre de las válvulas aórticas. Entonces, todo esto es lo que conocemos como curva de la presión aórtica. Lo mismo tenemos aquí. Entonces, tenemos la sístole y la diástole. Entonces, tenemos esta curva que sube. ¿Qué quiere decir esta curva? ¿Está subiendo? ¿Ah? No, está subiendo.
¿Qué sí? Aumenta la presión a nivel de las paredes de la aorta. Bueno, está subiendo. Luego se produce el descenso. ¿Qué quiere decir esto, Sofía? Y hay un retroceso de la sangre, por lo cual va a producir el cierre de la válvula aórtica a este nivel, que es la incisura aórtica. Entonces, todo esto es lo que conocemos como presión aórtica. ¿Cuánto va a ser la presión a nivel de la aórtica? 120 milímetros de mercurio. ¿Y la columna? Entonces, la presión aórtica a este nivel es 120 milímetros de mercurio. Lo que ustedes conocen cuando toman la presión es la presión sistólica. Está la presión. Igualmente, va a ver lo que conocemos, lo que es la presión auricular. Entonces, esta presión auricular, como vemos en esta imagen, tiene tres ondas, que es la onda A. Tenemos una onda C y una onda B. Entonces, esta onda A, ¿qué significa? Significa que se ha producido un llenado ventricular lento, rápido. Entonces, esto va a producir un aumento de la presión dentro de las aurículas. Y por último se produce la sístole auricular. Todo esto se traduce en la onda A. Luego tenemos una onda C, y esto trata que hay un aumento de la presión auricular en la fase isovolumétrica sistólica. Y por último tenemos una onda B, donde las aurículas se llenan de sangre, ¿ya?, de las venas cavas en la aurícula izquierda y de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Entonces, estas son las tres ondas de la presión auricular. Igualmente tenemos lo que es la presión ventricular. Aquí está. Entonces, como vemos aquí, es este apunte rojo. Primero tenemos una curva que va en ascenso. En esta curva la presión aumenta, lo cual va a causar la apertura de las válvulas sigmoideas. ¿Qué válvulas serían? La pulmonar y la aórtica. Y luego se produce un descenso de la curva, lo cual trata de la eyección de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre está saliendo hacia la aorta, ¿ya? Entonces, la presión a nivel de los ventrículos disminuye porque van a quedar relativamente vacíos, ¿ya? Entonces, a esto llamamos presión ventricular. Luego tenemos el volumen ventricular. Entonces, primero tenemos una curva que va descendiendo, donde aquí los ventrículos solo tienen la sangre remanente, ¿ya? Y luego se produce un ascenso de la curva, donde los ventrículos se comienzan a llenar. Este llenado ventricular se produce por el llenado lento y rápido por parte de las aurículas, ¿ya? Entonces, a esto llamamos volumen ventricular. Y otra manifestación que tenemos
ya vimos. El primer ruido, ¿por quién estaba dado? Camila López. ¿Quién producía el primer ruido? ¿Quién producía el primer ruido? ¿Y cómo lo producía? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Y el segundo ruido? El cierre de las válvulas sigmoideas. Bueno, ahora tenemos lo que es el electrocardiograma. Vamos a ver. Para explicarles, por ejemplo, siempre un electrocardiograma normal tiene una onda P, un complejo QRS y una onda T. Este intervalo P, segmento P, segmento ST, lo vamos a ver cuando estemos estudiando ya el electrocardiograma en profundidad. Pero aquí quiero que entiendan ustedes que cuando se produce la despolarización de las aurículas, ¿ya? Lo cual se traduce en la contracción de las aurículas. Esto significa la onda T, ¿ya? Luego, ese impulso va al nódulo auriculoventricular, donde tiene un pequeño retraso, ¿ya? Y pasa al septum interventricular, y esto se traduce en la onda Q. Luego se va a producir la contracción del ventrículo izquierdo, lo cual significa la onda L. Y luego se produce la contracción del ventrículo derecho, lo que es la onda S. Y luego se va a producir la diástole, que es la onda T. Entonces, ya saben lo que significa cada onda del electrocardiograma, tanto de las aurículas como de los ventrículos. Ustedes, cuando ya veamos electrocardiograma, siempre se llama ritmo sinusal, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre va a tener una onda P. El ritmo sinusal es un ritmo normal que todos tenemos, ¿ya? Si no hay esta onda P, ¿ya? Quiere decir que hay algún tipo de arritmia. Puede ser una bradiarritmia o una taquiarritmia. ¿Qué te hace pensar, Valentina, una bradiarritmia? Bradi. Frecuencia cardíaca lenta. Entonces es una arritmia que tiene una frecuencia cardíaca lenta. Y Emanuel, lo contrario, taquiarritmia. ¿Perdón? Es una frecuencia cardíaca rápida, pero presenta igual. Entonces, siempre nosotros, que veamos un electrocardiograma, tenemos que ir a reconocer primero que haya onda P. A ver, repasamos. ¿Qué significa la onda P? ¿Ya? Aquí se está produciendo la sincronización de las aurículas. ¿Llega el estímulo? ¿Ya? No, ¿y qué pasa en el nódulo auriculoventricular? En el nódulo auriculoventricular hay un pequeño retraso, ¿ya? Del impulso, de esta despolarización. Luego vamos a pasar al taquique interventricular. ¿Cómo se traduce esto, Blanca? ¿Ya? Pasa la onda L para dar la contracción ventricular del ventrículo izquierdo.
Ya. a la onda S para dar la revolución del ventrículo derecho y a la onda T se da diástole. Entonces, en onda T se traduce como la diástole. ¿Y qué quiere decir esta diástole, Luciana? O sea, ¿qué significa la diástole? La relajación. Entonces, como ya vimos, en todo esto, desde aquí de la Q, la R, la S, que se está produciendo la contracción, esto es el periodo absoluto, periodo relativo absoluto, donde se está produciendo la contracción. Entonces, aquí en azul, si llega otro estímulo, ¿va a producir potencial de acción? ¿Produce o no? Pero si es un periodo relativo absoluto, no produce. En el periodo relativo absoluto no se va a producir otra potencial de acción, pese a que llegue otro estímulo. En cambio, aquí, donde está en relajación, es donde está el periodo relativo, refractario relativo. Entonces aquí es donde puede entrar otro estímulo y producir un potencial de acción y se va a producir una extrasístole. Mira, ¿qué es una extrasístole? ¿Qué va? Entonces, ¿cómo traduces eso? Albert, ¿qué significa una extrasístole? ¿Qué dijimos que es una extrasístole? Es cuando llega un impulso, pero no se genera. ¿Perdón? ¿Produce? Se produce un impulso, pero no genera potencia. Se produce un potencial de acción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué se hace? ¿Cómo explicaría el extrasístole? Que se produce en el periodo refractario relativo. Puede ser la contracción, pero no impulso. No, siempre se produce en el periodo refractario relativo. El absoluto está en contracción y no se va a producir. O sea, aquí ya hay un impulso aquí que está produciendo un potencial de acción. Llega otro impulso y produce otro potencial de acción. ¿Ya? Y entonces se va a producir una extrasístole. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una extrasístole? ¿Perdón? Entonces, si hay el latido que vos dices, se está produciendo la contracción. Pero esta contracción es ineficaz. Por lo tanto, no bombea sangre. Por lo tanto, no va a generar presión. Es por eso que usted ausculta, va a sentir el ruido, pero si toma el pulso, no está generando presión. Ahí usted va a saber que es una extrasístole. Y se está produciendo aquí durante este proceso. Cuando se está produciendo la refractación en el periodo refractario relativo. ¿Se ha entendido esto? ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a ver lo que es el volumen T y hace todo. Usted tiene. Ahora vamos a hablar, por eso tiene que saber bien la terminología. Lo que es, ¿qué significa proto, meso y tele? ¿Qué significa proto? Proto, meso, tele. Porque vamos a ver, pero no hablar de los días,
¿A quién me estoy refiriendo? Pronto, ¿qué significaría? Por ejemplo, aquí, volumen diastólico. O sea, este quiere decir el volumen después de la diástole. Tele significa al terminar o después. Entonces, este volumen diastólico va a estar dado por el llenado ventricular lento, el llenado ventricular rápido y ¿qué más? ¿Qué más es la diástole? No sé, ¿qué más sería? Te estoy describiendo la diástole. ¿Qué más sería? La contracción auricular. Entonces, este volumen diastólico está dado por todo esto, el cual va a producir el llenado del ventrículo. ¿Ya? ¿Y cuánto va a ser este llenado? Va a ser entre 110 a 120 ml de sangre, que es la cantidad de sangre que se produce después de la diástole. ¿Ya? Por eso se llama volumen diastólico. También otro libro le dice volumen diastólico final, volumen terminal de la diástole y también es llamado precarga. Entonces, ¿cómo se daría todo esto? Resumiendo, ventrículo izquierdo, hablamos de ventrículo izquierdo. Entonces, la sangre llega de las venas, la parte inferior de la vena cava inferior, la parte superior de la vena cava superior, de todo esto es anatomía, llega a la aurícula, de mal. Bueno, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y ahí pasa a la arteria pulmonar. Llega a los pulmones, se produce el intercambio gaseoso y por las venas pulmonares llegan al ventrículo, a la aurícula izquierda. Y ahí se va a dar la diástole. Llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento y la sístole auricular, del cual van a producir el llenado del ventrículo izquierdo. ¿Cuánto es de llenado? De 110 a 120 ml de sangre. A esto yo lo voy a llamar volumen diastólico, volumen diastólico final o volumen terminal de la diástole y también se llama precarga. ¿Está claro? ¿Por qué tengo que saber esto? Es importante porque hay una serie de enfermedades donde yo tengo que tratar la precarga. Pero esto ya es más de cardiología. Ahora, pero esto es fundamental que ustedes también tienen que saber como médicos generales para saber dar un tratamiento. Luego tenemos el volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? Es la eyección de la sangre en cada latido. ¿Ya? Entonces, en cada contracción se eyecta sangre hacia la aorta, a eso llamamos volumen sistólico. Este volumen sistólico también se llama volumen latido. ¿Cuánto va a ser este volumen sistólico? Es el 50 al 60% del volumen diastólico. Entonces, ¿cuántos ml serían? Entre 55. Si 120 es el 100%. Y el 60%, ¿cuánto sería de esto? ¿Quién puede sacar? Sería ¿Quién me dice? 55. ¿Cuántos ml serían? ¿Quién puede hacer la regla de ejercicio? Serían 52. Luciana. No. Serían 52 a 54. 72 ml. Entonces, ¿sabes que el volumen sistólico es 72 ml? Luego tenemos el volumen diastólico. Entonces, como ustedes saben, se ha producido la inyección de la sangre, se dilata primero las paredes de la aorta y luego se contrae. Y hay un retroceso de la sangre que cierra los
¿Qué válvula? Arturito. La sangre sale del ventrículo izquierdo, se dilata, se contrae y la sangre retorna hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué válvula va a cerrar? La aórtica. Se produce cierre de la válvula y al producirse este cierre queda sangre remanente dentro del ventrículo izquierdo. Este es el volumen telesistólico, el cual es de 50 ml. Vos, si sumas estos 50 ml a los 72, ¿cuánto te da? 50 ml por 72. 122. Entonces, esto da el volumen diastólico, telediastólico. ¿Ya? Entonces, el remanente de sangre que queda es el volumen telesistólico, o sea, al final de la sístole. Esto es 50 ml. Si vos sumas el volumen sistólico más el volumen telesistólico, te va a dar el volumen telediastólico. ¿Está claro? Básico. Por eso es importante saber lo que es sístole y diástole. ¿Hay alguna duda? Que nos vayamos explicando.